Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí, como siempre, a esta tercera actividad del Aula de la Experiencia, tercera en este año 2022. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con un invitado absolutamente excepcional, el profesor Óscar Alzaga, del que lo primero que quiero decir es que me pone realmente complicada la presentación, porque si lo presentara como es debido, pues podríamos estar aquí horas y horas. No tenemos ese tiempo, entonces lo que voy a hacer es simplemente, digamos, centrarme en dos de los apartados más representativos de su vida y sintetizarlos brevemente. Esos dos apartados son su actividad política y su actividad académica. Desde el punto de vista político, bueno, decir que Óscar Alzaga es uno de los líderes del antifranquismo desde el centro derecha, desde la democracia cristiana. Son, creo, muy raros, muy escasos los casos de antifranquismo, o son mucho menores los casos de antifranquismo desde el centro derecha, y eso es realmente excepcional. Desde esa perspectiva, él es uno de los fundadores de los míticos Cuadernos para el Diálogo. Es un hombre cuya trayectoria acabará finalmente confluyendo y cofundando de hecho, el partido de UCD, que es el partido, digamos, protagonista de la transición. Y es un hombre que, aunque se asume o se suele decir que la Constitución de 1978 tiene 7 padres o 7 ponentes, yo tengo para mí que Óscar Alzaga fue, no sé si el octavo padre o uno de los principales. Desde luego, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es el hombre que estaba ahí de fondo dándole consistencia jurídica. Pudo tener esa relevancia jurídica en la redacción de la Constitución por precisamente su segunda virtud, por así decirlo, su segundo apartado, la trayectoria académica. Óscar Alzaga es uno de los más prestigiosos, si no el más prestigioso catedrático de Derecho Constitucional de España. Es el director de la revista probablemente más prestigiosa de Derecho Constitucional, Teoría y Realidad Constitucional, y su inmensa trayectoria académica se puede sintetizar en una pequeña anécdota. Yo esta mañana estaba preparando esta presentación y en Wikipedia creo que textualmente pone que algunas de sus publicaciones más significativas son estas, 2 puntos, y a partir de ahí desgrana nada menos que 120 obras, solo entre las más significativas. Solo eso nos puede dar una idea de la influencia que ha tenido el profesor Alzaga en el derecho constitucional español. Cualquiera de estos dos apartados, tanto el político como el académico, sería motivo más que de sobra para traerle aquí a la Escuela de Democracia, pero también hay que decir que además de eso destaca en otros aspectos. Desde el punto de vista profesional, ha sido el director de uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Madrid y por tanto de España. Y además de eso, desde el punto de vista del compromiso social, del compromiso con la sociedad, es conocido también, aparece considerables veces en prensa, como mecenas, como donante. Ha sido presidente del Consejo Asesor de la Fundación contra el Hambre, es decir, es una persona que además de todo eso ha tenido un compromiso muy firme con la sociedad de su tiempo. A esas 4 cosas que he ido desgranando, la política, la académica, la profesional y la del compromiso con la sociedad, todavía habría que añadir una última, una que no sale en las Wikipedias ni en las páginas de presentación universitarias, y es la enorme amabilidad, la afabilidad y la impresionante cercanía que le caracterizan. No, es... Voy terminando. No, es verdad, yo lo conocí hace 5 años y me llamó la atención esa amabilidad. Y todas las personas que he conocido desde entonces que le conocen insisten en lo mismo, en la enorme cercanía y la enorme calidad humana, que es algo que probablemente sea incluso más importante que todo lo que he ido mencionando antes. El formato de la charla, ya voy aterrizando, va a ser un diálogo entre el profesor Sánchez Prieto, catedrático de Sociología de la Universidad. El profesor Alzaga me pidió que la charla, más que ser una charla al uso, fuera un diálogo con algún especialista en la transición, y el profesor Sánchez Prieto es uno de los mayores especialistas, sino el que más
en Navarra sobre la transición. Entonces va a ser una suerte de diálogo entre ellos dos sobre el libro que publicó Óscar Alzaga este verano, que es La conquista de la transición, 1960-1978, y esa va a ser un poco la articulación del diálogo. Yo por mi parte no tengo nada más que decir, le voy a ceder la palabra al profesor Sánchez Prieto, pero sí que os pido un fuerte aplauso para recibir como se merece al profesor Alzaga. No merezco tanto aplauso. Y no soy tan de centro-derecha, yo me considero centrista. Bueno. Pero dicho esto, estoy muy agradecido a Jorge, que es un buen amigo que hice en la distancia, mediante la coincidencia, mandándonos comunicaciones y tal sobre temas, y establecimos una relación excelente porque es un gran profesor, vocacionalmente es un universitario de campeonato, y al que le estoy muy agradecido porque no tenía ningún deber de haberse esforzado en traerme aquí. Y les estoy muy agradecidos a ustedes por estar interesados en oír a un abuelo, que oír a un abuelo viejo y tal es una cosa que a estas horas de la tarde lo normal es no estar interesado. Así es que les estoy muy agradecido. Y no quiero decir más porque lo que tengo es que escuchar, que me han dicho que el que tiene la palabra no soy yo, perdón por haberla adoptado irregularmente, y la devuelvo a su legítimo tenedor. Mal empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al director de la Escuela de Democracia, Jorge Urdanos, la invitación para poder participar en esta charla de Óscar Alzaga, que es el indudable protagonista de la tarde, uno de los principales actores de la transición, sin duda. Yo no pertenezco indudablemente a esa categoría, soy de una generación más joven, tampoco mucho más joven, pero digamos que soy, como alguno quizá de los presentes, uno de los representantes de esa generación que fue espectadora de la transición. No actora, pero sí espectadora. Yo tenía 15 años en 1973, cuando murió asesinado Carrero Blanco, y por tanto pertenezco pues, a esos adolescentes del 78 que quedaron, digamos, muy influenciados por la propia transición. Fue un momento quizá de concienciación política, también de politización. Y he de confesar, aunque no sé si debo decirlo, que en ese contexto, siendo teenager de la transición, la figura de Óscar Alzaga enseguida me despertó pues, un gran interés, un cierto atractivo, porque apreciaba en él pues, un político diferente y la encarnación quizá de una política de las ideas que me parecía particularmente necesaria desde mi corta edad en ese momento. Pero hemos venido a hablar de él y de su libro, La conquista de la transición, memorias documentadas que abarcan los años 1960 a 1977-78. Y ahí tengo la primera curiosidad, si esas memorias tendrán continuación. Son la primera parte, habrá una segunda parte que afecte a la década 1977-1987, donde la actividad política de Óscar Alzaga fue también sobresaliente. ¿Habrá continuidad? Vamos a ver. Yo venía a hablar del libro, no de mis proyectos de futuro. Voy a cumplir ahora en mayo 80 años. Cuando se está en los 80, los proyectos de futuro escasean. Es verdad que tengo mucho material sobre algún periodo posterior a donde termina el libro. Yo soy una persona muy ordenada, que tengo unos archivos muy grandes. Una de las cosas que estoy haciendo en este momento es hablando con el Archivo Histórico Nacional de cómo puedo donar mi archivo. No quiero que se pierda cuando yo falte, ¿no? Y tengo mucha información. Si tengo fuerzas, energías, ganas, etcétera, etcétera, para poder escribir esa continuación, no lo sé. Y a poder ser preguntas más fáciles.
porque Bueno, sobre la aquello segunda, que uno no sabe es más complicado. la segunda es muy fácil. Pero tienes derecho a ponerme en algún compromiso si quieres, Bueno, porque encima que os habéis molestado en organizar este acto, lo menos que podéis hacer es preguntarme lo que queráis. Yo no sé, el público seguro que luego le pondrán algún compromiso. Tienen derecho, claro que tienen derecho. Venga, vamos allá. Ah, es que yo me muevo y el micrófono es moderno, pero no tanto como para seguirme a mí. Sí, le entiendo. Bueno, perdón, pero no se ha perdido usted nada. No, tiene una lucecita esto. No, si me mantengo en el carril del micrófono, sí se me oirá. Tiene usted razón en recordármelo. Perdón. Bien, el libro se llama, su título son Memorias documentadas, no son las primeras memorias de actores de la transición, desde que se iniciaran con Areilza o Osorio, pero sí es verdad que en los últimos años los libros que han aparecido sobre la transición, fruto de sus actores, son muy, muy distintos. Los libros de Ortega y de Ambrona y el de Óscar Arzaga. Memorias documentadas, insiste. Hay una voluntad, y cuando sale el libro se apercibe, de situarse entre la memoria y la historia. Es un libro muy documentado. ¿Por qué ese esfuerzo de documentación? ¿De dónde proviene esa documentación? En el libro también se hace referencia a la ausencia, a la desaparición y hasta la quema de documentación fundamental para este periodo. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Pues desafortunadamente, sobre la transición y en general cuando se escribe sobre la historia política reciente de un país, el que escribe suele tender a respetar la verdad relativamente y escribir el relato que más conviene a sus ideas, a sus intereses, a sus tesis, etc. ¿Por qué me tiene a mí que creer el lector? No hay ningún motivo por el que me tenga que creer. Yo he ejercido la abogacía, se recordaba antes por Jorge Urdanoz en esta presentación generosa que ha hecho. Es verdad que he ejercido la abogacía. Una de las cosas que he aprendido como abogado es que cuando se acepta un caso, aparte de que uno tiene que saber que tiene razón el cliente, lo que ha ocurrido, lo que vamos a sostener ante el juez, no se trata de explicárselo brillantemente al juez por escrito o oralmente, se trata de probarlo. Hay que, cada punto, cada afirmación, cada tesis, que respaldarla con pruebas. Pruebas documentales, pruebas que en otros casos son testificales, pruebas que en otros casos son más complejas, pueden ser grabaciones, escritos que figuran en archivos, etcétera, etcétera. Un buen abogado tiene que ser un gran experto en la prueba. Y lo que no se puede probar, hay que decirle al cliente, olvídese de eso. Eso, por muy brillantemente que yo lo sostenga, el juez no tiene por qué aceptarlo. Desde esa formación de jurista, yo he escrito queriendo describir la verdad. No toda la verdad. Yo toda la verdad de la oposición democrática no la conozco. Yo no he estado en Barcelona en ciertos acontecimientos, ni en Vizcaya en otros momentos. Yo he tenido que quitar de este libro 400 páginas que me dijo el editor, interesantísimo, pero esto no hay quien se lo lea, don Óscar. Quítele usted 400 páginas. 400 páginas que le tengo que quitar. Sí, 400 páginas. Y van a quedar aproximadamente 600, quedaron 589. Yo entregué 1000. Y lo que negocié con él, yo renuncié a los derechos de autor, puse un dinerito, etcétera. No estaba pensando en ganar dinero, sino en aportar a la historia de España algo que se merecían los ciudadanos españoles. Le dije, pero por favor, que haya una edición digital que por lo menos pueda existir en los ordenadores de las bibliotecas, de las facultades de historia, de las universidades, con 200 páginas más. Bueno, pues entrégueme usted 200 páginas de esas 400 que quita resumidas.
Y hay en ordenadores que están empezando a adquirir una edición que no tiene unas 600, sino unas 800 páginas, ¿no? Y le faltan 200. Pero aún así, pues hay todo lo que hay está. Yo tengo la convicción de que es cierto. Y he buscado las pruebas. Y donde no he encontrado las pruebas, he quitado eso de mi relato, que estaba en el guión. Y he pasado horas en la Hemeroteca Nacional buscando en prensa extranjera, en el New York Times, en Le Monde, en Le Figaro, en Il Popolo, del periódico romano, al que le pasábamos mucha información, etcétera, etcétera. Normalmente he encontrado lo que buscaba, sí, pero otras veces no. Lo que no he encontrado las pruebas, no lo narro. Lo que no he encontrado documentos que he podido aportar. Lo que a veces están los documentos es en la edición digital. Hay alguna nota a pie de página en que se dice documento número tal de la edición digital, etc. Todo está aprobado. No me he inventado nada. ¿Esta es toda la verdad de la transición? No. Es la parte que yo he podido reconstruir y que yo conozco. Si otros pueden hacer un esfuerzo similar, conoceremos mucho más. Muchas gracias. En los últimos años, al menos los últimos 15 años, la tesis del fracaso de España, la imagen que tiende a presentar la historia contemporánea española bajo el signo de la anomalía, del fracaso, alejada del tiempo europeo, ha parecido apoderarse del único periodo que parecía escapar de esa sombra, que era la transición, considerada como un éxito colectivo, como una experiencia exitosa. Entre el mito de la transición, que incluso a veces apunta a una obra dirigida, orquestada incluso por muy pocas personas y exitosa, y esta hipercrítica más reciente de las nuevas generaciones acerca de la transición, que cuestiona la validez democrática de todo lo obrado entonces y desde entonces, entre esos dos polos, el mito de la transición y la hipercrítica de la transición o sobre la transición, ¿dónde se sitúa Óscar Alzada? En reconstruir la realidad, en ir a la verdad. Es decir, los que hicieron la transición eran y éramos seres humanos, no éramos genios, no éramos figuras celestes, éramos seres humanos, con aciertos, también con desaciertos. Había políticos que daban prioridad a su futuro personal, esto ocurre mucho en política. El mito solo se mantiene desde la ignorancia, desde una simplificación que desprecia el conocimiento de la realidad de lo que ocurrió allí. Es decir, la mitología, por ejemplo, que se construyó sobre el rey Juan Carlos, del que yo no he venido aquí a hablar, pues evidentemente el propio rey Juan Carlos se ha encargado de explicar que él es una persona que ha ido por la vida como ha ido. Y no soy yo el que ha venido aquí a hablar de esto. El mito que se ha creado desde ciertas posiciones políticas sobre Adolfo Suárez, los que conocimos, tratamos y supimos quién era Adolfo Suárez, pues sabemos que entre el mito y la persona con la que nos encontramos, etcétera, hay una enorme distancia. Lo que un pueblo tiene derecho es a su verdad histórica. En general, todo el mundo tiene derecho a la verdad, que no le engañen, que no le cuenten cuentos. El adulto tiene derecho a decir, bueno, ya de pequeñito me contaron unos cuentos muy simpáticos en la familia y no sé qué, pero ahora que soy mayor vamos a hablar de cosas serias y vamos a hablar de la verdad. Como yo aquí no veo niños, pues yo creo que podemos hablar de la verdad respetuosamente hacia todo el mundo. No es necesario pegarle cachetes a nadie. Y un inciso, si me permites, Marín. Esta percepción de Suárez, usted la tuvo lógicamente en tiempo presente durante la transición porque trataba con él, pero la percepción del rey Juan Carlos...
Decía que esta percepción de Suárez que el profesor Álzaga tuvo en su momento, que la tuvo, digamos, en directo, sobre el rey Juan Carlos, digamos, el tipo de personaje público que ha demostrado ser en los últimos años a ojos de la sociedad española, la clase política de la transición era consciente del tipo de persona o del tipo de actividades que podía llevar a cabo o no. Vamos a ver. Yo no soy especialmente un monárquico. Se me ha definido aquí como un buen catedrático de Derecho Constitucional. Los catedráticos de Derecho Constitucional explicamos a nuestros alumnos que a la altura de fines del siglo XX y del siglo XXI, las monarquías que siguen siendo forma de Estado, forma de gobierno, en las democracias europeas, son monarquías sin poder político. Y a la altura de 1977 eran ya monarquías sin poder político. Es decir, la corona en Gran Bretaña estaba desposeída, el poder político se había desplazado al Parlamento. Pero lo mismo pasaba con la corona en Bélgica, o en los Países Bajos, Suecia, en Noruega. Por tanto, el tema de monarquía o república no era capital en la transición. Si era una persona de corazón que decía, yo es que en mi familia somos monárquicos, y otro decía, pues en mi familia estuvieron en el lado de la república y somos republicanos y tal. Esa no era una forma muy inteligente de buscar una solución para la convivencia a la salida del franquismo. De los temas en que se podía ceder, se podía transar y se podía buscar una buena solución, eran la forma de gobierno. Como venía dada la monarquía, yo tenía una opinión bastante positiva, y lo dejo caer de pasada en el libro, sobre don Juan. Solo lo había visto una vez en mi vida. Me pagaron un viaje, los monárquicos, comunistas, me llevaron en un coche y me invitaron a ir a Estoril. Y don Juan me recibió durante cerca de 2 horas. Yo la impresión que saqué de don Juan, para empezar, era una razonable austeridad. El coche que tenía era un Volkswagen Escarabajo. Vi la matrícula portuguesa. Luego pregunté de qué año era la matrícula portuguesa. Tenía 6 años de antigüedad. Bueno, era un escarabajo. La casa era una casa confortable, que estaba bien, un chalet en Estoril, sin lujos, sin grandes cuadros de pintura, sin grandes obras de arte, razonable. Y lo que había allí era un hombre en el exilio, que estaba perdiendo el tiempo en recibir a un joven demócrata cristiano que le habían dicho que era accidentalista. Yo me definía como accidentalista y quería explicarme que él quería traer la democracia. Y yo le hacía preguntas y veía que él tenía respuesta para todas las preguntas. Él había estudiado bastante los problemas que iba a plantear el traer la democracia en España. Y me causó buena impresión personal porque me quería hacer preguntas a mí. Pero ya que ha venido usted, cuénteme, ¿cómo están ustedes organizados? Lo que no me pueda contar porque están ustedes en la clandestinidad, no me lo cuente. Pero cuénteme, ¿qué tienen ustedes? Y en la universidad no sé qué, y en tal zona del país. Y yo me encontré con un hombre que se consideraba miembro de la oposición. Me decía, me han hablado muy bien de usted Joaquín Satrústegui, me ha hablado muy bien de usted Jaime Miralles, me ha hablado gentes de la oposición. Bueno, eso es la impresión que yo tenía de aquello. Que Franco no quisiera a don Juan como sucesor era explicable. Don Juan no quería saber nada de lo que había hecho Franco, no quería respaldar aquello. Me parecía tremenda el pronunciamiento militar del 36, la guerra civil, la represión que se había aplicado a la oposición.
la distancia entre don Juan y Franco era enorme. Que Franco le hace la jugada a don Juan de robarle el hijo, pues es una evidencia, y el hijo era robable. No voy a entrar en más calificativos, porque a ti no te roban si tú no quieres. Entonces así. O sea que evidentemente, pero no vamos a entrar en eso. Yo he procurado en el libro hablar poco de ese tema, porque en definitiva la figura de la forma de Estado es una concesión que hacemos los demócratas a la gente que viene del franquismo, porque creemos que no nos queda más remedio que hacerla y porque no tiene contenido de poder político. Pero si haces una concesión en la vida, la haces. Y no puedes luego venir a Pamplona y decir, ahora voy a decir yo a ustedes lo que... Nosotros cedimos en eso. Esa es la verdad histórica. Aceptamos aquello. Que no nos gustaba la figura de don Juan Carlos, no sabíamos de él las cositas que sabía hacer, pero sabíamos que le había dejado a su padre en Estoril de mala manera, que no respetaba el orden sucesorio de la corona, que manda narices en un monárquico no respetar el orden sucesorio de la corona, que es el eje de la institución. Pero yo no he venido a plantear eso porque aceptamos eso. Y hoy hay que decir también, hay que reconocer que el rey que tenemos actualmente será hijo de Juan Carlos, pero sobre todo es nieto de don Juan. Yo, cuando escucho a este señor, a mí me recuerda al abuelo, no me recuerda al padre. Es la seriedad del abuelo, ha salido al abuelo. Y en este momento, este país que tiene muchos problemas, ese no lo tiene. La cantidad de problemas que tenemos da para que se reúnan ustedes aquí todas las tardes y sin acabar. Pero vamos a seguir. Las preguntas que sean contestables, que no sean muy difíciles. Nada, muy sencillas. Uno de los ejes transversales del libro es la universidad, el movimiento universitario, la movilización universitaria, que califica de pretransición y que está en los orígenes de la disidencia antifranquista y de la nueva oposición democrática al franquismo. Esa movilización es fruto de un simple relevo generacional que produce una metamorfosis interna en la España del momento, o responde en sus ideas, incluso en los grupos que están detrás, a vientos europeos. Yo en el libro sostengo que la universidad tiene una importancia en crear la conquista de la transición determinante, y creo que no exagero nada. Y no es de formación de catedrático de universidad, de voy a hablar bien de los míos, que eso es ridículo. No se trata de eso. La universidad fue un factor muy importante. Si alguno de ustedes tiene el libro, se encontrará en uno de los anexos. Hay 2 cartas que yo he encontrado en el archivo de Francisco Franco, que es un archivo que la familia ha limpiado de todo lo que tiene interés y ha dejado lo que ha dejado, pero algunas cosas se les ha quedado. Y hay 2 cartas del ministro de la Gobernación, Garicano Goñi, a Franco. En la primera de ellas hay un párrafo impresionante. Después de irle explicando que la situación en general va muy bien, que la situación económica es positiva, que tal, llega un párrafo, dice, solo hay un problema, y viene a decir algo así como que no es cualquier cosa, que es enorme, que es el problema universitario. Y entonces le dedica el párrafo a hablar del problema universitario. Decirle al ministro de la Gobernación, el que tiene toda la información de lo que pasa en el mundo de la protesta, el mundo sindical obrero, que solo hay un problema, que es el universitario, y que es un gran problema. Le está explicando que el problema está
en que en las aulas universitarias la nueva generación que se está preparando para dirigir el país en el terreno cultural, social, económico, en las diversas especialidades, en las ingenierías, en las direcciones de las empresas, etcétera, que esa generación cuestiona la guerra civil, cuestiona el franquismo y desea alcanzar la democracia. Y esa generación, guste o no guste, es el futuro de España. Y que el gran problema del régimen es que el futuro inevitablemente está en unas manos que no son franquistas. Y ese es un documento que yo he aportado entero, porque si aporto solo un párrafo dicen, ¿qué habrá cortado? Y no sé qué, pues entero. Las pruebas se deben presentar enteras para que el juez las juzgue enteras. Pero hay un párrafo que es la pera. Y ese es el ministro de la Gobernación que en enero del 69 se encuentra con que tiene que hablar en el Consejo de Ministros de que quizá hay que aprobar un estado de excepción en toda España para todas las universidades en toda España. En la historia de Europa no se ha decretado otro estado de excepción para todas las universidades que yo sepa. ¿Cómo sería el tema? Pero ustedes fíjense cómo era el tema que cuando uno se mete en el archivo de la Fundación Francisco Franco, uno descubre por casualidad que todos los viernes en el Consejo de Ministros hay un informe, todos los viernes, con la lista de todos los líderes estudiantiles de todas las universidades y de todos los líderes profesorales de todas las facultades de todas las universidades. Y hay una columna en que aparece no activo, un poco activo, activo, muy activo. Yo he visto esos papeles todos los viernes. No había todos los viernes un informe de los sindicatos obreros ni de ninguna otra cosa. Pero, ¿qué harían en el Consejo de Ministros? ¿De qué hablarían allí con las listas de profesores? De que nos iban a cortar la cabeza a los de Derecho, a los de Filosofía. Qué agobio, qué preocupación. Y tengo fotocopias de algunas de esas listas. No aparecías expresamente en esas listas, aparecías muy señaladamente. Sí, Oscarito aparecía, sí. Activo. Parecía mi amigo Íñigo Cabero, no activo. Aparecía mi amigo Fernando Álvarez Miranda, no activo. Son muy curiosas las listas. Pero los que estábamos, que luego nos reuníamos a la salida de clase, que quedábamos en vernos el viernes por la tarde un rato, que no sé qué, qué tal, claro, la policía venía detrás. Si es que los seguimientos policiales eran absolutos. Pero ¿qué hacían frente a unos profesores de Derecho que defendían en clase el ordenamiento jurídico, la legalidad, el respeto a las normas? Que es muy complicado. La represión de unos señores que creen en el Estado de Derecho, que creen en las instituciones que rigen en Europa. Por defender eso, a ese señor le quitan la cátedra, le quitan la plaza. O sea, el único problema no menor que decía el ministro Garicano fue obsesivo. Fue obsesivo. Vamos a seguir. Se habla mucho del contubernio de Múnich. ¿Cuál es el verdadero significado de esa reunión de la oposición íntegra al franquismo, de dentro y de fuera? ¿Qué personas, qué grupos estaban detrás? ¿Qué consecuencias tuvo en términos de europeísmo? Yo al Congreso de Múnich le doy mucha importancia, doy mucha información de primera mano. Le he dedicado mucho tiempo a bucear en los archivos para poder dar una información muy exacta en el libro. Lo que voy a hablar ahora aquí son unas palabras. Primero, la palabra contubernio es una palabra de insulto que el régimen inventa para al día siguiente empezar en la prensa a zurrar a los que han ido allí, a los que se han reunido, etc. Aquello se denomina el Congreso de Múnich.
Congreso de Múnich es un congreso europeísta en el que están presentes los europeístas de alto nivel, incluidos los gobiernos de los países miembros en aquel momento de la Comunidad Económica Europea, y a los que 2 años antes les ha propuesto Salvador de Madariaga, presidente de la Internacional Liberal, que un señor en el exilio, que está en México, le acepten los liberales de presidente de la Internacional Liberal, da una idea de la talla intelectual, del nivel personal que se le reconoce por los liberales de los diversos países de Europa a don Salvador. Don Salvador sugiere hacer una reunión conjunta de los representantes de los diversos partidos de la oposición democrática, del exilio y quizá del interior. ¿Por qué quizá del interior? Porque el exilio ya está en el envejecimiento. La gente que ha salido el 36, el 37, el 38 de España, a la altura del año 60, el Congreso se celebra en 61, son gente que estaban en 70 y tantos, 80 y tantos años. Gente que estaban en México, que ya ese era un problema si se iban a París o a Múnich o tal, estaban en condiciones o no. Ya la relación que tenían con la realidad española, como es natural, había pasado mucho tiempo. Y ahí se produce la idea de Madariaga, que hay que elogiar, de decir, tenemos que hacer una reunión mixta del exilio y del interior. Y él conecta con su gran amigo del interior, que es Manuel Jiménez Fernández, presidente de la Izquierda Demócrata Cristiana, izquierda, punta ahí en el bloque, Izquierda Demócrata Cristiana, que era mi partido. Y don Manuel no había ido al exilio. Don Manuel no había combatido en la guerra civil. A don Manuel lo habían apresado en la guerra civil. Cuando lo liberan, le sacan de la prisión, su mujer ha enfermado, ha medio enloquecido y muere poco después. Es tremendo. Y don Manuel fue el líder de lo que él llamaba la Izquierda Demócrata Cristiana, a la que yo pertenecí, y donde nos integramos los de las Juventudes Demócratas Cristianas. Y don Manuel siempre tuvo relación con el exilio, siempre. Es muy interesante el archivo de don Manuel, que se conserva íntegro en la Hemeroteca Municipal de Sevilla, porque hay muchos rastros escritos de cómo él tiene las relaciones, las comunicaciones escritas con el exilio. Es apasionante, eso es interesantísimo. Bueno, Madariaga le plantea que hay que hablar de eso y don Manuel confía a unas personas que son dirigentes de colegios de abogados que militaban en el partido, al secretario del Colegio de Abogados de Barcelona y al decano del Colegio de Abogados de Baleares, especialmente, Félix Pons, padre del que luego fue presidente del Congreso del PSOE, al padre que yo le traté, les encomienda reuniones que se hacen en el Pirineo francés y que ellos pasaban con el pasaporte por los montes españoles, pasaban y andaban allí, cogían un taxi y tal, andaban 30 kilómetros, 40 kilómetros, hasta el sitio donde habían quedado y se reunían con los exiliados en Francia. Durante año y pico se pacta entre el interior y el exterior. Y al final lo que ocurre es que del exilio van un 30% de los asistentes españoles al Congreso de Múnich y del interior el 70%, porque el problema de edad que he comentado era una realidad tangible. Y van 3 formaciones que están reconocidas en Europa en la Asamblea Parlamentaria, que así se llamaba, lo que entonces ahora se llama el Parlamento Europeo. Liberales, que estaba Madariaga al frente, los demócratas cristianos y los socialdemócratas, que eran socialdemócratas del partido de Ridruejo y socialistas del PSOE, del exilio y del interior. ¿Y qué quieres que te cuente
del Congreso de Múnich sin que perdamos toda la tarde con el Congreso de Múnich. Suficiente. ¿Suficiente? Sí. Sí. Bueno, Es eso. se puede hablar mucho porque fue muy importante. Ahí se establecen los parámetros de Estado de Derecho que tiene que tener España para entrar en la Comunidad Europea. Y los acuerdan los gobiernos europeos, los parlamentarios europeos, la oposición del exilio y la oposición del interior, en unos términos muy realistas y muy pragmáticos, que el franquismo comprende que no puede cumplir, pero que son los parámetros con que opera la Comunidad Europea. No se le están pidiendo a España nada más que cumpla con esos cánones de organización del Estado y de la vida política con que funcionan las democracias europeas. Muy bien, gracias. En el libro también insistes en la importancia del Concilio Vaticano II, que sin duda la tuvo en la deslegitimación del nacional-catolicismo y lo que sería luego pues, el propio giro de la jerarquía eclesiástica. ¿Qué significado tiene el concilio también, si se puede afirmar así, en la evolución de la democracia cristiana? ¿Constituyó de alguna manera una divisoria entre una vieja democracia cristiana y una nueva democracia cristiana a raíz precisamente de esa afirmación del concilio en el compromiso temporal de los cristianos en el diálogo con el mundo, en superar quizá pues visiones un poquito más clericales o dependientes de la jerarquía? No, yo lo que recuerdo es que los demócratas cristianos estábamos con el Concilio Vaticano II enamorados. Porque claro, el que la Iglesia en Roma actualizara sus planteamientos, enterrase ciertos planteamientos trasnochados, que eran los que le encantaban al franquismo, y conectara con el cristianismo que en aquel momento se vivía en Occidente, fue importantísimo. Aquello fue muy duro para el régimen, porque evidentemente antes ya del Concilio Vaticano II, por ejemplo, yo acompaño una fotografía de las varias fotografías, algunas muy curiosas, que incorporaba al libro. Hay una fotografía que hicimos desde la acera de enfrente de la embajada italiana, de una manifestación que organizó el SEU, la gente del movimiento. En el fondo era contra el cardenal Montini. El cardenal Montini estaba en Milán, luego va a ser Pablo VI. Es una de las figuras que impulsa el espíritu conciliar, ¿verdad? El cardenal Montini era un cardenal que había sido de clérigo, un curita que había sido conciliario de la Acción Católica Estudiantil de Milán en la época de Mussolini y había respaldado sistemáticamente a los estudiantes en oposición a Mussolini, y entendía perfectamente la oposición a Franco, porque de franquista no tenía nada. Nosotros seguíamos una política. Cada vez que en un consejo de guerra se condenaba en el consejo de guerra 4 penas de muerte a 4 procesados, etcétera, etcétera, nosotros cogíamos la sentencia, se la mandábamos a la nunciatura con un sobre para el cardenal Montini. Tan pronto lo recibía el cardenal Montini, le ponía un telegrama a Franco pidiendo que se condonara la pena de muerte de esos 4 condenados, o en otro caso eran 2, en otro caso tal, sistemáticamente siempre. El cardenal Montini no nos falló ni una sola vez. Y Franco se encontraba con que el cardenal Montini era una personalidad en la Iglesia europea, bueno, tan relevante, que cuando fallece el Papa se le elige por unanimidad en 4 días el Papa. O sea, que era una personalidad tal. Y así nos cargábamos las penas de muerte. Y entonces yo acompañé una fotografía en que enfrente de la embajada italiana hay una manifestación de gente del SEU, cuando aún existía el SEU, y de gente del movimiento y tal, no mucha, con una pancarta que dice:
la democracia cristiana nos ha salido marrana. Bueno, y se ve muy bien en la foto, la pancarta. Entonces, pues, esa era la posición en que estábamos. Yo me puedo estar aquí hablando 2 horas sobre el concilio, pero se me ha traído para esto. No. Si luego se me quiere hacer alguna pregunta más puntual, pues intentaré contestarla si sé hacerlo. No, por seguir avanzando, uno de los grandes debates acerca de la transición es el fracaso o que se malograra la posibilidad de construir un gran partido demócrata cristiano que jugara un papel, digamos, decisivo en la propia transición, al igual que lo había jugado en la oposición democrática al franquismo. Tu libro tiene el enorme valor de realizar una auténtica historia de la oposición democrática al franquismo en los años 60 y 70. Y las expectativas mismas, ¿no?, las encuestas del tardofranquismo, las primeras de la transición respecto a la democracia cristiana, bueno, pues no eran malas, ¿no?, que podían, según tú mismo aportas, haber decrecido, ¿no?, pues en simpatía. Entonces, ¿por qué fracasa esa posibilidad? Es cuestión, digamos, de la evolución de los propios movimientos católicos, a partir incluso mismo del concilio. Hay muchas explicaciones. Problemas de liderazgo, fragmentación de los propios grupos, resistencia de otras fuerzas o líderes a ese proyecto. Esta es una cuestión que me parece importante o relevante en el marco de tu libro y de la continuidad. La explicación de eso, que es un terreno que conozco bien porque yo estaba metido nadando en esas aguas, pues sería muy prolijo. Vamos a ver, hay un primer dato que es muy relevante. Nosotros teníamos un líder de un prestigio, de una capacidad de convocatoria, de un peso específico que era Manuel Jiménez Fernández. Esto es difícil de explicar aquí, porque incluso los mayores que están aquí ya no han conocido a Manuel Jiménez Fernández, que muere a la altura del 68, ¿no? No, muere... Bueno, está en tu libro. Muere después. Muere, no, el 68 no. Muere después, muere el 70 y pocos. Pero don Manuel, vamos a ver, don Manuel era una persona, si a Franco se le pregunta quién de la oposición le quita a usted el sueño, quién es el que más le preocupa, siempre habría contestado Manuel Jiménez Fernández. Yo puedo contar una anécdota, porque es que no quiero aburrir aquí con teorías complejas. Yo puedo contar una anécdota muy reveladora. En una ocasión decidí no comunicarle, porque todo lo que comunicamos por teléfono sabemos que nos lo estaba oyendo la policía, que era una cosa, los teléfonos era hablar con el otro y con el policía. Entonces dije, me voy a Sevilla y hablo con Jiménez Fernández de esto, que se lo tengo que consultar, que no lo podemos hacer sin que él decida si lo hacemos o no lo hacemos. Me voy a Sevilla, me reconocen en el aeropuerto de Sevilla y me ponen ya unos policías detrás. Yo no sé si ya me habían detectado en el aeropuerto de Madrid o qué, no lo sé. Y me encuentro con que llego en un taxi con los policías detrás, con un coche de la policía con 2 policías, llego a la casa de don Manuel Jiménez Fernández, me recibe la sirvienta, y le pregunto a don Manuel, y me dice, don Manuel, pues don Manuel ha ido a misa y aún no ha vuelto. Ese era don Manuel, iba a misa todas las mañanas. ¿Y dónde está la parroquia? Pues mire, por esta calle, luego a la derecha, y la primera no sé qué y tal. Bueno, está muy cerca, voy a la parroquia, había terminado la misa, la iglesia estaba semiapagada, un poco iluminado el altar, poco más, y solo había una persona en misa, en la primera fila, de rodillas, don Manuel Jiménez Fernández. En la segunda fila había 2 policías detrás. Era para hacer una foto aquello. Entonces yo me voy a una de las filas traseras y los 2 policías que me siguen se ponen detrás de mí. Era para hacer otra foto. Eso era la izquierda democrática cristiana. Bueno. Y yo, como es natural, pues espero a que don Manuel acabe sus oraciones, veo que ya se levanta en su vejez, estaba arrodillado, se sienta, entonces yo voy ya, cuando está sentado, ya me acerco. Don Manuel, que he venido y tal, y
traigo 2 policías detrás, usted también tiene 2 y tal. Sí, como siempre, y no sé qué. Nada, no perdamos un minuto, vamos a casa a hablar de lo que usted quiera y tal, no sé qué. Ese era Jiménez Fernández, el hombre más perseguido por la policía, que más preocupaba en todo momento. Si don Manuel Jiménez Fernández tomaba una decisión de respaldar ciertas cosas de un colegio de abogados, ciertas cosas de un movimiento sindical, ciertas cosas, eso ya se sabía que iba a tener inmediatamente un eco, unos apoyos en cascada, etc. Era el principal líder de la oposición democrática. Y esto, cuando fallece Jiménez Fernández tuvo una larga enfermedad. A mí Jiménez Fernández, creo que lo cuento en el libro, como he quitado cosas y cosas, pues ya no sabe uno exactamente lo que ha quitado. Yo cuento en el libro que a mí me llama a Sevilla, ya en plena enfermedad, para decirme que había que organizar que yo fuera el sucesor en la presidencia. Yo era un joven, no de la edad que dice, pues sé que no falleció en los 70, pero yo era muy joven. Le digo, pero Manuel, yo soy un profesor joven, soy un abogado joven, soy tal. No, pero usted, yo había hecho la tesis doctoral, me había doctorado ya. Había hecho la tesis doctoral se titulaba La primera democracia cristiana en España, que era algo que no estaba escrito en España, que era la historia del Partido Social Popular. Un resumen de esa tesis que tenía 3 tomos, los 3 tomos se conservan en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid. Está publicado en Editorial Ariel, La primera democracia cristiana en España. El que me da el tema y el que me dice dónde están los archivos y por qué es un buen tema de tesis doctoral es Jiménez Fernández. Y el que le dice al que había sido secretario general del partido, que luego había sido un abogado muy importante en Zaragoza, que me reciba y que me trate, y a otros 3 o 4 personalidades de aquella época que eran muy mayores y tal, es Manuel Jiménez Fernández. Yo estudio el Partido Social Popular y llego a la conclusión de que si el general Primo de Rivera no da el golpe militar que dio, se hubiera llegado a un gobierno del Partido Social Popular. El peso específico que tiene en los colegios profesionales, en las universidades y tal, aquel partido, que sigue un modelo del Partito Popolare italiano y un modelo de un partido francés, etcétera, etcétera, es impresionante cuando se lee. Cuando ese libro lo leyó Tierno Galván, me hizo una carta encantadora, llena de elogios y tal, y me dijo, me han gustado especialmente el nombre y las siglas. Y cambió el nombre de su partido y pasó a llamarse Partido Socialista Popular, que es una anécdota deliciosa, ¿verdad? Para la tesis doctoral sirvió para cambiar el tal. Pero las condiciones que hay a la altura de los años 22, 21, 22, 23 con el Partido Social Popular, no los hay a la altura del año 77. Los que habíamos estudiado aquellos éramos conscientes de que no había esas condiciones. El franquismo había sido una dictadura total. Una cosa es que en la universidad había habido una capacidad de respuesta, de organización y tal, enorme, y otra cosa es que en las clases medias básicas para organizar una democracia cristiana hubiera un sustrato de principios organizativos suficientes para organizar en un pequeño periodo de tiempo un partido. Esto nos daría para una conversación larga de explicar por qué. Yo le explico a Manuel Jiménez Fernández que sin su liderazgo yo no veo viable la democracia cristiana, que tendremos que ir a una coalición, y por eso estábamos pensando en una coalición. Lo que reconozco es que nunca pensé que la idea de la coalición nos la iban a copiar los del Movimiento Nacional y se iban a autocalificar en liberales, democráticos, etcétera, 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 ¿no? Pero la democracia cristiana a la altura del 77 no tiene capacidad organizativa para ir sola a unas elecciones en España. Pero fue con Ruiz Jiménez, que fue sucesor de Jiménez Fernández. La sucesión, si comparamos a Jiménez Fernández con Ruiz Jiménez, es comparar al mejor, no me atrevo a decir al peor, porque yo le debo un respeto a Joaquín Ruiz Jiménez,
Yo en una ocasión, hablando con su discípulo, Leopoldo Torres, que estuvo con él en su bufete, que estuvo con él en la cátedra de Filosofía del Derecho de Joaquín Ruiz Jiménez, me dijo: Óscar, tú tienes idealizado a Joaquín Ruiz Jiménez. Joaquín Ruiz Jiménez ha fracasado en todo en su vida. Había fallecido ya cuando tuvimos esa conversación. Me explica cómo fracasa en su bufete, cómo fracasa en la universidad, no tiene libros importantes ni publicaciones significativas que haya dejado para la historia de la filosofía del derecho, cómo él es, cómo en Cuadernos para el Diálogo llevábamos Cuadernos para el Diálogo los jóvenes, y cuando él decide convertirlo aquello en un semanario se lo carga. Cómo él arruina a la familia, ha heredado de su padre, que era un señor que tenía mucho dinero y fincas y propiedades urbanas y inversiones y tal, ha heredado un patrimonio grande y se arruina. Ruina total. Es muy triste hablar de eso, de las limitaciones de Joaquín Ruiz Jiménez. Yo no quiero hablar de eso. Los democristianos entonces que no siguen a Ruiz Jiménez en la aventura del 77, ¿qué papel juegan o jugáis en los orígenes y en la suerte de la Unión de Centro Democrático? Hombre, en UCD, el grupo organizado con formación democrática y con cuadros en las provincias y tal, más importante que había, el Demócrata Cristiano. Es decir, los grupos liberales eran mucho más pequeños y los grupos socialdemócratas eran pequeñísimos porque, como es lógico, los socialdemócratas estaban en el PSOE, que es de sentido común. Había una serie de gente que se consideraban socialdemócratas y que estaban en UCD y nos venía bien que se consideraran socialdemócratas. Luego algunos se pasó al PSOE también. No, lo que viniendo de la oposición teníamos cuadros significativos en todas las regiones, etcétera, tal, los únicos éramos los demócratas cristianos. Y los que a Adolfo Suárez le preocupaban eran los demócratas cristianos, que tenían una capacidad de organización. Y había provincias y sitios donde teníamos gente muy cualificada, gente muy preparada, etcétera. Pero es que, claro, entrar en una explicación pormenorizada de eso, primero, yo voy a empezar a dar nombres que aquí no suenan, no se conocen, etcétera, y nos van a dar las tantas. Y no tenemos tiempo, estamos casi al filo de lo que me ha dicho Jorge, que debería durar esta charla. Entonces, como última pregunta, y no sé si a modo de descargo de conciencia por evocar, ¿no?, el título de la IN y ese ejercicio de sinceridad y transparencia, porque también estás haciendo en estos minutos. Ya has dado algún apunte, pero desde el punto de vista personal, la convivencia política con figuras como Adolfo Suárez o luego con Manuel Fraga, ¿qué dirías a estas alturas de tu propia trayectoria y de tu capacidad rememorativa? Yo creo... Y ya, si me permites, para darte la palabra final, no sé, es una pregunta un poco insolente, pero bueno, ya que tenemos cierta confianza adquirida en estos minutos, ¿aspiró Óscar Alfraga a liderar el centro derecha español? No. Ahora vamos a hablar del otro. Vamos a ver. Cuando se está embarcado en una operación de transición pacífica de una dictadura que ha durado 40 años a una democracia, sobre la base de llegar a acuerdos, de transacciones, etcétera, hay que ser, por una parte, muy idealista en cuanto a los objetivos que hay que alcanzar, en base al interés general. Lo que se merece el pueblo español es una auténtica democracia y una convivencia en libertad y en un Estado de Derecho auténtico. Y por otra parte, hay que ser enormemente realista, es decir, salir de una dictadura de 40 años. No como han salido los portugueses, que es que se cae la dictadura, que medio ejército, más de medio ejército, se lleva por delante la dictadura. No como han salido los griegos, que se llevan por delante la dictadura militar también, por delante, sino como salíamos nosotros, que estaba resquebrajado el régimen, con muchas grietas, muy deteriorado, pero estaba en pie.
y queríamos evitar el riesgo de un golpe militar. Queríamos evitar el enorme riesgo de repetir la historia de España. Aquí habrá gente que sabe más de la historia de España que yo. La historia de España es una historia de pronunciamientos militares, de golpes militares, de regímenes democráticos que duran muy poco, que vuelve a haber una crisis. El siglo XIX español es tremendo. El principio del siglo XX también es tremendo. También hay el golpe del general Primo de Rivera, etc. Nosotros teníamos el deber ético de evitarles a los españoles que pudiera producirse un fenómeno de ese tipo. Considerábamos que no era probable, pero sí posible. Y por tanto había que ser muy cauto. Y entonces había que recorrer el camino haciendo concesiones, pero llegando al objetivo. Y aquello era complicado. Yo alguna vez cuento que durante toda la época de Adolfo Suárez, todos los teléfonos siguieron pinchados en España. No pudimos los juristas que estábamos allí. Cuando yo era presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, yo le planteo a Adolfo Suárez, hay que reformar el Código Penal, Adolfo. Hay que meter el tipo penal de la interceptación de las escuchas ilegales, que está en todos los códigos penales europeos, con pena de prisión menor. Bueno, ya no te ocupes de eso, Óscar. Estaban todos los teléfonos pinchados. Si usted va a un libro de historia, no lo encuentra eso, pero es la realidad. Si usted va a un libro de historia, tampoco encuentra que al principio del mandato del PSOE, estoy hablando de 2 años, no de 2 meses, siguen los teléfonos pinchados. Y he visto ahí un libro mío, que no sé por qué está ahí encima de la mesa, que debe ser de la universidad. Tienes que firmarlo. Ah, porque lo tengo que firmar luego. Que lo escribí para historiadores y tal, porque uno es un profesor. Discursos parlamentarios de otras disertaciones. El discurso de menos de una página proponiendo al Congreso el incluir en el Código Penal el delito de escuchas ilegales es mío. En la época de Felipe González. Lleva 2 años en el gobierno y no lo ha incluido en el Código Penal. Y lo llevo. Y le digo a los socialistas que me voten, que yo no tengo votos para sacar eso, pero que no quiero un escándalo, que yo voy a explicar simplemente que hay que hacer eso, sin decir que está todo pinchado. Que lo voten. Y cuando vuelve del Senado le han quitado la pena de prisión menor y le han dejado en arresto mayor. No voy a contar aquí la que tuve que organizar después en el País Vasco con la ayuda de amigos míos del PNV, etcétera, para montar un escándalo sobre las escuchas ilegales y conseguí meter la pena de prisión menor. La transición y la conquista de las libertades después de una dictadura de 40 años es una cosa muy compleja, muy compleja. Y cuando se escribe sobre esto es muy complejo, porque hay que escribir con elegancia. Yo he escrito con seriedad, todo lo que cuento es verdad, y me he comido algunas cosas. Y cuando me metes los dedos un poco, cuento cosas que no he escrito, y que son muy relevantes, porque la transición fue muy compleja. Pero hoy tenemos una democracia, que no es la mejor de Europa. No, no es la mejor de Europa. Es una democracia que está dentro del club europeo, que es quizá el club de más calidad de vida que hay en el mundo. Y se consiguió entrar ahí y tener un sistema que tiene defectos, que tiene una clase política que tiene sus cositas, de las que no he venido a hablar, que tiene tal, pero tenemos una democracia. Y hoy podemos estar aquí, y ahora me pueden ustedes preguntar lo que quieran. Y yo he podido hablar con libertad. Y ustedes cuando salgan de aquí pueden hacer con libertad lo que quieran. Y tenemos una democracia, y nos parece natural. Y lo conquistamos sin matar a nadie, sin meter en prisión a nadie. Porque a mí me han preguntado algunas veces, ¿y ustedes
por qué aceptaron la ley de la amnistía. La ley de la amnistía se aprueba en el Congreso de Múnich, en el contubernio que decía Franco. Allí se acuerda que hay que ir a una transición amnistiando a los franquistas. Eso tampoco se recuerda en la historia. Y amnistiamos los enormes delitos que se habían cometido, etcétera, para podernos hermanar. Y eso, el hermanarse no es de derechas ni de izquierdas. La convivencia es la base de la democracia. Y ser demócrata es estar dispuesto a convivir con el que opina de otra manera, con el que cree en otras cosas, con el que discrepa de uno, con el que tiene otras tesis, convivir todos. Y lo hemos conseguido. Lo habremos conseguido con muchos defectos. Si empiezas a preguntar, salen defectos aquí y no paramos. Pero hay que dejarles preguntar también a los que quieran. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado, que yo soy un rollo, y me han escuchado ustedes con mucha atención.